Si tuvieras que enumerar los cambios que se producen en tu vida dándole lugar a Cristo en ella, ¿cuántos serían? ¿Cuántos más quisieras que sucedieran? En este programa vamos a hablar de personas que sufrieron una transformación, un cambio cuando Cristo llegó a sus vidas. Acompáñanos para que juntos podamos conocer de estos testimonios y conocer las formas que tiene Cristo de obrar para que podamos disfrutar de esas grandes experiencias transformadoras. Querido Padre Celestial, gracias Padre porque, Señor, tu presencia transforma nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte y rogarte, Señor, que también lo hagas con aquellas personas que por ahí están vacilando, Señor, entre creer y no creer. Te pedimos que tú actúes conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Diego, seguimos avanzando ya con este libro que la verdad que está dando unas lecciones, unas enseñanzas increíbles y cómo podemos ver la obra de Cristo. Creo que es uno de los evangelios que puntualiza allí el acercamiento de Cristo hacia la humanidad. Esto de que Cristo conoce los corazones, la verdad que a mí por lo menos me da garantía de saber que hay alguien que me está conociendo y que aún dentro de mis debilidades y de los errores que puedo cometer, Él puede transformar toda esa vida, ¿no? Y sabes que me planteaba muchas veces cuando nosotros vemos evidencias de cambios en las personas. Si mirá cómo cambió la vida de tal, cómo dejó de hacer esto para hacer esto, cómo dejó atrás una vida cargada de cosas malas y empezó a hacer algo bueno. Y lo lindo de todo esto, Diego, es que las oportunidades que vemos que se dan en la vida de otro, también Dios da esas oportunidades a nuestra vida, ¿sí? Lo importante de conocer, lo importante de reconocer a Cristo. Y acá tenemos grandes testimonios en esta lección, ¿sí? Por ejemplo, uno de los que dio testimonio de Jesús de una forma fuerte, realmente inspirado por Dios y direccionado por Dios, allanando el camino, fue Juan el Bautista. Sí, es interesante porque Juan el Bautista era primo de Jesús y tenía la misma edad que Jesús. Sin embargo, empezó su ministerio antes que Jesús. Y al comenzar su ministerio cuando Jesús comenzó a los 30 años su ministerio después del bautismo, ya Juan ya estaba establecido como el profeta. Y qué interesante que es que Juan fue testigo del comienzo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Él fue testigo presencial de lo que Jesús comenzaba a hacer la obra en este mundo, ¿no? Así es. De paso te invitamos a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, libro que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículo 19 al 23, ahí la palabra de Dios hace reafirmación a esto que Diego está hablando, y ahí podemos descubrir a Juan el Bautista, que quizás para muchos fue mirado o visto como el Mesías, o como uno de esos tantos Mesías que decían aparecer. Sin embargo, Juan conoció sus limitaciones. Más allá de limitaciones, conoció la misión que él tenía, la que Dios había establecido para él. Y era la de preparar el camino o preparar los corazones para que la gente pudiera reconocer y aceptar a Jesús en esto. En ningún momento él se pone por encima de Cristo. De hecho, algunos textos dicen que él no llegaba a atar las sandalias de Cristo, ¿no? Al nivel que él se ubicaba por debajo de Cristo. Pero sí reconocía que él no era la luz, pero que había sido enviado para dar esa luz a los corazones para ese encuentro especial con Cristo. Juan fue uno de los que dio grandes testimonios acerca de la persona de Jesús, de reconocerlo incluso como el Cordero de Dios. Sí, cuando Juan ve a Jesús, después, cuando lo ve, dice, Él es el Cordero, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él reconoce el plan de Dios, ¿no? Y cuando lo ve a Jesús, él reconoce también que Jesús era el que iba a morir y que iba a quitar el pecado en este mundo.
y lo reconoce como un estatus superior a él. Y eso también habla bien de Juan, porque Juan no era un profeta, en el tiempo de Juan, él no era un profeta así nomás, sino que también tenía su estatus, también tenía su nombre, también tenía sus discípulos, también tenía su influencia con respecto a las personas, ¿no? Y él hablaba con autoridad y mucha gente lo seguía y también tenía su posición. Pero cuando lo ve a Jesús, él ya reconoce la condición en la cual está, que Jesús superior a él y que él tenía que ya empezar a apartarse y ya había empezado a terminar la obra que Dios había comenzado en Juan. Exacto. Y como te decimos, siempre, por más que estemos hablando de una nueva etapa del mundo, una nueva era, un nuevo testamento en la Biblia, con la presencia ya de Jesús, Juan acá sigue reconociendo el hilo conductor que tiene la palabra de Dios. De hecho, reconocerlo como el Cordero de Dios hace mención a ese sistema sacrificial en donde se sacrificaban los corderitos para el perdón de los pecados, y esto ya anticipaba que en la persona de Jesús iba a cumplir todo lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban con respecto a quién iba a perdonar definitivamente los pecados y quién iba a derramar la sangre para ese cumplimiento. Pero este reconocimiento lleva a que dos de sus discípulos como que levantaran las antenitas y empezara a producirse algo distinto en su corazón. Y quizás era el cumplimiento del mensaje, porque cuando Juan prepara el corazón para el encuentro con Cristo, y si hizo un buen trabajo de recepción al mensaje de preparación, es imposible no descubrirlo a Cristo, ¿no? Y acá habla de dos de sus discípulos que se apartan de Juan, no produciendo una división, una crítica o se van mal del lado de Juan, sino que se apartan de Juan para unirse como discípulos de Cristo. Y comienza una obra impecable. Sí, y que es interesante porque acá dice en Juan 1:35, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Qué interesante, ¿no? Que es que nosotros podamos reconocer también a Jesús actualmente y reconocer que nosotros estamos preparando, nosotros somos Juan espiritual de este tiempo, porque nosotros estamos preparando los corazones de aquellas personas para cuando venga Jesús. Esa es la función que nosotros tenemos que cumplir ahora y apartarnos del mundo, apartarnos de filosofía, apartarnos de costumbres, de ideas, de ideología y seguir a Jesús como hicieron estos dos discípulos, ¿no? De Juan y empezar a trabajar para preparar el camino para cuando Cristo venga, que ese es el propósito y el plan al cual nosotros fuimos llamados en este tiempo, ¿no? Exactamente. Qué privilegio, querido amigo, qué privilegio que tenemos de poder reconocerlo a Cristo, de poder reconocer al Cordero de Dios, de poder decir como estos dos apóstoles de Juan, hemos hallado al Mesías. Y aparte de ser un privilegio que tenemos, es una gran responsabilidad. La de ir a decirles a otros a quién hemos encontrado, a quién hemos descubierto. En este caso, Andrés llevó a su hermano a los pies de Jesús. Llevó a su propio hermano al encuentro con Jesús. Y cuando Jesús se encontró con el hermano, dio señales de que lo conocía. Y el texto dice en Juan 1:42, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Y esto da un pie importante a verdaderamente pensar que Jesús nos conoce, que no escapamos al conocimiento de Cristo, que Jesús está conociendo hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, conoce nuestras situaciones, conocía la situación de Pedro, conocía realmente la actitud, las formas de Pedro, y eso daba a conocer Jesús. Por eso es cuán importante que nosotros podamos ser canales de conducción a otras personas que puedan llegar a necesitar ese conocimiento de Cristo para cambiar sus vidas, para transformar sus ideas, sus pensamientos, para avanzar por nuevos caminos y tener oportunidad de una nueva vida en Cristo, ¿no? También Felipe
hace una obra linda con Natanael. Sí, Felipe lo lleva. Me gustó cuando Felipe le dice, le presenta a Jesús, a Natanael, menciona una palabra y una ciudad, digamos, y Natanael como que empieza a dudar. Felipe le dice Jesús de Nazaret. Cuando le dice de Nazaret, geográficamente Natanael piensa, ¿y podrá salir algo nuevo, algo bueno de ahí? Porque verdaderamente era una ciudad donde no era muy bien mirada, ¿no? En el tiempo de Jesús. Entonces como que Natanael le dice, ¿y qué hay algo bueno ahí? Y como siempre nosotros por ahí tenemos pensamientos terrenales. Siempre tenemos un prejuicio hacia las personas por cómo son, por de dónde nacen, y eso lleva a que también una confusión espiritual, ¿no? Y hacer un juicio de valor, digamos, antes de conocer verdaderamente a la persona. Y por ahí nosotros con Jesús también hacemos lo mismo cuando nos presentan a Dios. Vamos a la iglesia, nos invitan a la iglesia. No, pero que en la iglesia se hacen los santos, o son hipócritas porque en la iglesia son una cosa y afuera son otra, o no, te piden plata para el diezmo y los pastores Entonces, así como Natanael que dijo, ¿y hay algo bueno? Y sí, la verdad que había algo bueno, sumamente bueno, y la verdad que Dios ahora tiene algo bueno para presentarte a ti en su casa, ¿no? Sí. Y ese es Jesús. Exacto. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención en este encuentro de Felipe y Natanael, que obviamente estaba direccionado por el Espíritu de Dios. Es una frase que dice, los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente, ¿no? Esto de perdernos, de descubrir el valor real de la persona, porque estamos prejuiciando a la persona por su aspecto, quizás por su descendencia, quizás por su situación cultural o económica, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos chasqueamos al acercarnos y descubrir que son personas que realmente tienen un valor increíble e impresionante? Pero hubo una invitación ante esta mirada prejuiciosa de Natanael, en donde Felipe le dijo, ven y ve, comprobalo por vos mismo. Y bajo esa amistad, esa ternura con la que Felipe le hablaba a Natanael, dice que Natanael se levantó y fue a ver y a comprobar por él mismo, ¿sí? O sea, la amistad, ese fuerte vínculo que hubo, fue más fuerte que los prejuicios de él, ¿no? Y su vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Qué importante, como decías, Diego, que podamos invitar a las personas a que comprueben por ellos mismos la verdadera realidad o el valor de las personas, en este caso hablando de Cristo, ¿no? No solamente contarles quién es Cristo, sino invitarlos a que comprueben por ellos mismos, que venzan esos prejuicios, que salgan de esas ideas paralizadoras que hay en las mentes y que nos impiden realmente disfrutar de experiencias tremendas, ¿no? De hecho, el próximo programa vamos a hablar de los prejuicios entre algunos pueblos allí, así que no te pierdas, de hecho, también el próximo programa. Y acá Nicodemo también da testimonio acerca de quién es Jesús. Una experiencia también increíble la de Nicodemo. Sí, porque también algo parecido a lo de Natanael. Nicodemo pertenecía a un estatus social fuerte, ¿no? Y pertenecía también a un poder religioso que estaba en ese momento, que eran los fariseos, y él pertenecía también al Sanedrín, era miembro del Sanedrín. Las decisiones más importantes religiosas y políticas se tomaban ahí en el Sanedrín, y Nicodemo era partícipe de esas decisiones. Entonces, como Natanael fue y comprobó por él mismo, también Nicodemo quiso hacerlo, pero también tenía ese prejuicio, entonces él lo hizo de noche. Pero él sentía que había algo que no lo llenaba en su vida espiritual, en su vida social, y había algo que había un vacío dentro de él. Entonces él quiso llenarlo con ir y hablar con Jesús. Y fue a Jesús y se produjo ese diálogo que todo el mundo sabe, digamos, ¿no? Religioso.
donde Natanael, Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre de nuevo? ¿No? Exactamente. Querido amigo, hay una experiencia increíble con Nicodemo. Él reconocía a Jesús, de hecho se le acerca diciéndole rabí, reconocía como un verdadero maestro, alguien que enseñaba verdaderamente la verdad, pero aún tenía algunas dudas. Y Jesús le habló acerca de su corazón. A Nicodemo también Jesús, como a Natanael y como a cuantos otros más, Jesús le habló acerca del conocimiento de lo que había en el corazón. Muchas veces creemos nosotros que son las otras personas que necesitan un cambio, que necesitan una transformación de vida, una mejor vida para ser mejores personas. Pero conociendo nuestro corazón, Jesús también nos dice a nosotros que necesitamos ser transformados por Él, que necesitamos también llevar a cabo esos cambios para tener mejores experiencias de vida, que realmente nosotros podamos ser testimonios para otras personas de ese poder transformador de Dios, que venzamos prejuicios, que no nos quedemos con lo que nos dicen o nos enseñan, sino que al igual que Natanael comprobemos por nosotros mismos ese poder transformador, ese amor transformador que Dios tiene para ofrecernos. Que dejes que Jesús transforme tu vida, cambie tus pensamientos y te lleve a vivenciar experiencias nuevas que te acerquen cada vez más a Él y que te preparen para vivir una gran eternidad con nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga.